O también vemos, hermano, en el caso del apóstol Pablo, cuando instruye a Timoteo a que no imponga con ligereza sus manos para que no participe en pecados ajenos. O en otras palabras, no te unas a otros en pecado. Cuando en 1 Timoteo 5:22 le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y fíjense que aquí usa dos palabras que le dan el sentido a lo que es el pecado. Ni participes en pecados. Tenemos la palabra participes, que es koinoneo. Y ustedes conocen la palabra koinonía, ¿no? Que es compartir con otros. Más la palabra pecado, que es hamartía, que significa pecar, un pecado, algo pecaminoso. Es decir, no tengas comunión con personas que estén pecando. Y fíjense, hermano, cómo andan juntas aquellos que están en pecado. Piensan igual, hacen lo mismo, tienen la misma vida. No te juntes, no participes, no compartas con aquellos que están en pecado. Eso es un llamado también para nosotros, hermano. Claramente, como última consecuencia de todo aquello que el apóstol Pablo ha descrito anteriormente en los versos, todos aquellos que han muerto en la fe, esta fe falsa, supuestamente si no hubiese resurrección de muertos, si Cristo no hubiese resucitado, estarían condenados en sus pecados. Siendo nosotros, hermanos, los cristianos, los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es por esta razón, dicho lo anterior, que el apóstol Pablo comienza el verso 20 con la palabra pero, o más ahora le dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, y eso es una buena nueva. Eso es una buena noticia para nosotros, porque todo lo que hemos visto anteriormente queda anulado, porque Cristo resucitó. Cristo ha resucitado, y con esto, hermano, vamos a ver las primicias de una resurrección segura para nosotros. Y estas buenas nuevas, hermanos, se componen de dos partes. Primero, Cristo resucitó. Segundo, Él es las primicias. Y si analizamos desde el comienzo del capítulo 15, hermano, podemos observar que el apóstol Pablo ha presentado, ¿cierto?, la evidencia de un hecho en particular, que es la resurrección de Cristo. Vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 15 la evidencia de la iglesia. Dios trabaja, la iglesia misma es evidencia de que Él resucitó. Segundo, los testigos oculares del verso 5 al 8. Y en tercer lugar, el poder del evangelio, en los versos 9 al 11. Y fíjense, hermanos, que presentada toda esta evidencia que Él ya presentó, el autor concluye con estas palabras: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En otras palabras, Él nos está diciendo, no se preocupen, hermanos míos, no se preocupen por las consecuencias antes presentadas, porque el hecho es que Cristo resucitó. Y eso, hermano, solo nos tiene que llevar a nosotros a dar gloria a Dios. Gloria a Dios porque no estamos ni somos los más dignos de lástima. Gloria a Dios porque nuestra esperanza es segura. Gloria a Dios porque, hermano, los muertos van a resucitar. Los muertos en Cristo. Bueno, todos los muertos en realidad. Por lo tanto, hermano, la tristeza de los supuestos anteriores cae derribada por la gracia, por la gloriosa realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero hay otra cosa que el apóstol Pablo menciona aquí en el verso 20, que habla acerca de que es las primicias. Cristo es las primicias. Y la segunda parte de esta buena nueva, hermanos, es que la resurrección de Cristo, que ya está confirmada en el corazón de aquellos oyentes de la iglesia, es las primicias. Cristo es las primicias. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir el autor con esta palabra primicias? ¿El primero? ¿El más importante? ¿El que fue primero antes que todos los demás? Y antes, hermano, de entrar en lo que significa esta palabra en particular, tenemos que entender qué es lo que era para los israelitas las primicias. Y fíjense que en el tiempo de Israel, los israelitas cuando recogían sus cosechas, tenían que llevar a los sacerdotes una muestra representativa como ofrenda para el Señor. Y eso se llamaba las primicias. En Levítico capítulo 23, verso 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o sea, cosechen su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces las primicias, hermanos, eran el primer fruto. No podían cosechar ellos hasta que ofrecieran sus primicias. ¿Se da cuenta? Y eso, hermano, es lo que está diciendo el apóstol Pablo con la figura que emplea aquí.
La propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo era la primicias de la cosecha de la resurrección de los creyentes en el futuro. Mediante su muerte y su resurrección, Cristo hizo una ofrenda al Padre a nuestro favor. Y la importancia de las primicias, hermanos, sin embargo, no era solo que precedían a la cosecha misma, sino que eran un anticipo de la cosecha. Cuando tú sacas el primer fruto de esa plantación que hiciste, tú sabes cómo viene esa cosecha. Se dice que las primicias anticipaban la cosecha porque bíblica y teológicamente las primicias no eran solo la primera parte en el contexto cronológico. No era el primer corte, no era la primera cosecha, sino que era una garantía representativa de todo lo que vendría después. En el sentido agrícola, hermano, las primicias, en el sentido agrícola básico, es el punto de partida. En Israel, las primicias eran los primeros frutos maduros de la cosecha, ya sea grano, ya sea vino, ya sea aceite, etc., que se le llevaban al sacerdote al ofrecer lo primero, lo que finalmente el israelita, el hombre que había plantado, que había trabajado en ese campo, declaraba en primer lugar que Dios era el dueño del campo, que la cosecha futura dependía de Dios. Y que si Dios aceptaba esa primicia, la cosecha completa estaría asegurada por Dios. Y las primicias eran una muestra real, no simbólica, no era una muestra abstracta, sino que era real. Si ese primer fruto era bueno, entonces ese primer fruto lo que hacía era anticipar que el resto del fruto también sería bueno. Pero en la parte teológica hay un principio también. Lo primero consagra lo restante. En la lógica bíblica, hermanos, lo primero ofrecido a Dios consagra todo lo demás. Esto está implícito en la Torá, pero también está explícito en la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 11, verso 16, cuando dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué razón, hermanos, nosotros ofrecemos al Señor la primera parte del día en oración? ¿Por qué razón nosotros, cuando recibimos nuestro ingreso, apartamos nuestras ofrendas y diezmos en primer lugar y las damos a Dios? Porque son nuestras primicias. ¿Por qué razón, cuando nosotros nos involucramos en la obra, hermano, lo que hacemos nosotros es entregarle el primer tiempo al Señor, la primera cosecha? Porque eso demuestra finalmente que la masa es santa. Es triste ver una vida, hermano, cuando el Señor se empieza a dejar en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. Porque lo único que está mostrando es que en su corazón no está este principio teológico. Si tú consagraste la raíz, entonces las ramas también van a ser santas. Si tú consagraste lo más mínimo, también lo demás va a ser santo. La primicia, hermano, no es parte de la cosecha, es representante de la cosecha. Funciona como prenda, funciona como garantía, funciona como un adelanto. Las primicias lo que hacen es garantizar lo que viene al futuro. Es por esto, hermano, que se dice que anticipa la cosecha, porque contiene en sí misma el destino de todo, ese campo, esa cosecha, ese bien. Ahora, también hay una dimensión de fe. Vimos la parte teológica, vimos la parte práctica, agrícola, pero también hay una dimensión de fe. La primicia se da antes de tener todo. Las primicias se ofrecen cuando aún no se había recogido toda la cosecha. Recuerdo las palabras del Señor cuando diga, en lo poco has sido fiel. Hermano, qué poco tenemos nosotros en esta vida. Pero cuán egoístas somos con lo poco que tenemos. No tengo tiempo para servir al Señor. Máximo los días domingos. Y siéntase honrado porque yo estoy el domingo en la iglesia. Pero el resto de la semana es mía. En lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, humanamente eso es riesgoso, ¿sabe usted? Porque teológicamente eso es tener fe.
El acto de aquel que entregaba su primicia a los sacerdotes era decir, yo confío en que Dios completará lo que comenzó. Es decir, esta primera cosecha, este primer corte, se lo entrego a Dios y me quedo sin nada. Y luego podría venir una tormenta, luego podría venir, hermano, una infestación de langostas, luego podría venir un gusano, luego podría venir cualquier cosa y yo quedarme sin nada. El que entregaba esta cosecha tenía fe porque no retenía lo primero por temor a perder lo restante. Es decir, no entregaba, no aseguraba su parte y después entregaba lo restante al Señor. No, entregaba lo primero y él quedaba sin nada, confiando en que Dios por fe iba a bendecir lo que quedara. Eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe. Y así, hermano, la primicia mira hacia adelante, no celebra lo que ya se terminó, sino que lo que Dios prometió terminar en el futuro, esa cosecha va a dar, esa plantación va a dar otra cosecha. Yo confío en el Señor, que si Él recibe lo que le he dado, Él va a bendecir más. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, nosotros no tenemos esa fe con el Señor? Nosotros damos lo que nos sobra, pero no damos lo único que tenemos, como aquella mujer pobre que dio todo lo que tenía. Pero el rico dio lo que le sobraba. Pero también hay una dimensión tipológica. Las primicias, hermano, como patrón de lo venidero, se puede ver lo que viene. Y aquí está lo más profundo en la Escritura. Porque las primicias siempre apuntan más allá de sí mismas. La primera gavilla es la cosecha completa. El primer fruto es el resto del fruto que se va a cosechar. Lo inicial representa lo final, se proyecta lo final. Por eso el lenguaje de primicias se usa para Israel como pueblo, que es un remanente fiel, y finalmente Cristo como la primicia. Él es la primicia, porque sean una parte cualquiera, sino porque son la parte que garantiza el todo. Jesús resucitó asegurando la cosecha futura. No es otra razón por la que el Señor Jesús resucitó. En resumen, hermano, la frase, las que las primicias anticipaban la cosecha, era porque la porción inicial, real y aceptada por Dios, que aseguraba y prefiguraba la totalidad futura de lo que Él mismo había prometido dar. Eso eran las primicias. O dicho de manera más simple, la primicia no miraba al pasado. La primicia miraba al futuro y decía, Dios ya comenzó, por lo tanto, Él va a terminar. Llevándolo a nuestra realidad, ¿cuántos de nosotros, hermano, recién comenzamos a dar cuando nos empieza a sobrar? Señor, dame un buen trabajo y tú vas a ver que te voy a servir mejor. Señor, si tú me aumentas el sueldo, yo te voy a dar más. Cuando en realidad, hermano, la primicia nunca mira hacia atrás, mira hacia adelante. Es un acto de fe. El hecho de que Cristo era las primicias indica, por lo tanto, algo más, es decir, que la recogida del resto de la cosecha venía después. Y esa cosecha es la resurrección de sus hijos. En otras palabras, la resurrección de Cristo no podía haber sucedido aislada de nuestra resurrección, porque la resurrección de Cristo era la primicia de la resurrección futura. Su resurrección exige nuestra resurrección, porque su resurrección era parte de la amplia resurrección de los redimidos de Dios en el tiempo de Dios. Es decir, si Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesús y lo resucitó, entonces quiere decir que Dios aceptó esa primicia y asegura nuestra resurrección. Por lo tanto, hermano, la resurrección a la que Pablo se refiere aquí es la resurrección permanente de todos sus hijos. No está hablando de que Jesús es primicia porque es el primero que resucitó, sino que es una resurrección definitiva, que es una resurrección eterna para nunca más morir. No es el primero en resucitar, sino que es el más importante. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermanos, hablan de personas que murieron y milagrosamente fueron devueltas a la vida.
Pero todas esas personas, fíjense, déjenme decir que volvieron a fallecer. Aún las que Cristo resucitó, recordemos que Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, al mismo Lázaro, amigo de él, lo resucitó. Pero también al final lo que pasó con ellos es que murieron. Entonces Jesús no es el primero que resucitó, Él resucitó después de ellos, pero Jesús resucitó para nunca más morir. Sin embargo, o por lo tanto, el entender que Cristo es las primicias, quiere decir que Dios, al haberle resucitado, recibió con agrado esa ofrenda, asegurando la cosecha futura, cosecha que está asegurada por Dios mismo, porque el judío, el israelita que entregaba esa primicia y era aceptada por Dios, entonces él tenía la certeza de que esa cosecha iba a seguir dando fruto, porque Dios la validaba. Eso es fe, hermano. Y usted debe confiar en que si Jesús resucitó y fue ofrecido como primicia, entonces nuestra resurrección está asegurada por Dios. No hay nadie que pueda sacarnos de las manos de Dios. Es por esto, hermano, que debemos decir que si hay primicia, hay cosecha futura. De hecho, exige esa primicia una cosecha futura. Yo creo personalmente, hermano, que en la parte económica también Dios, en cierta manera, aplica este principio, porque yo lo he visto en mi vida. Cada vez que yo he practicado el principio de las primicias o de las ofrendas, hermano, es que Dios sobreabunda de alguna manera. Y no estoy predicando el Evangelio de la Prosperidad, no, es la experiencia que yo he tenido en mi vida. Porque muchas veces nuestras matemáticas son, si doy 10, tengo 10 menos. Pero las matemáticas del Señor no son así. Y en la vida, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos negado tiempo al Señor, esfuerzo al Señor, dedicación al Señor? Y finalmente vivimos vidas paupérrimas, miserables, derrotados, cabizbajos, porque no le hemos dado las primicias al Señor. Esta mañana no oré, no leí porque tuve que salir a trabajar. Bueno, saliste a buscar tu ingreso, pero no le diste la primicia al Señor. Entonces, por definición bíblica, hermano, primicia es el primer acto de una serie de actos y es una garantía de que ocurrirá lo mismo con los demás. Entonces, cuando usted diga, Dios me irá a resucitar, usted diga sí, porque Jesús y su resurrección es mi garantía. Si Él resucitó, yo voy a resucitar. Es más, el autor no lo deja de manera implícita en el texto, sino que lo deja de manera explícita. Es por eso que en el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, hay un orden, primer acto. ¿Cuál es el primer acto? Cristo. Segundo acto, los que son de Cristo o los que están unidos a Cristo. Nosotros, hermano, y todo creyente resucitará porque estamos unidos a Cristo. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y note, mi hermano, no es por mérito propio que vamos a resucitar, sino que es por el mérito de Él. Porque en Él nosotros somos hallados aptos, en Él somos hallados, hermanos, sin mancha, como el día domingo pasado cuando celebramos la cena. Hermano, no hay motivo para negarse a tomar la cena, porque es en los méritos de Él que la tomamos, es en la limpieza de su sangre que nosotros la tomamos. No hay pecado que nos aparte de la gloria de Dios. Lo único que nos aparta de la gloria de Dios es nuestra rebelión. Es que no queremos arrepentirnos, es que no queremos humillarnos ante su presencia. Pero la sangre del Señor es suficiente. No es por mérito propio, hermano. Ahora bien, usted me puede preguntar, entonces, ¿todos los que durmieron tienen esperanza de ser resucitados por Cristo? Porque hay algunos que piensan eso. Bueno, si usted lee el verso 22, hermano, usted puede llegar a esa conclusión, porque dice, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Si usted aísla ese texto y lo ve solito desde el español, usted puede entender entonces de que todos van a ser resucitados. ¿Sí o no? Pero eso no es así. Todos no van a ser vivificados. Pero muchos por ahí dicen, sí, todos vamos a ser resucitados al final. Entonces nosotros no tenemos que predicar. Lo que tenemos que hacer es evangelizar, o sea, es notificarle a la persona que ya fue salva. Eso se llama en teología universalismo. Al final todos resucitarán, como muchos creen.
Y por lo tanto, no evangelizamos al hombre, sino más bien les notificamos a ellos que son salvos. Bueno, esta respuesta, hermano, lo vemos en los versículos siguientes. Porque aquí nos presenta a Adán y a Cristo. Dos humanidades. En 1 Corintios 15, 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y yo también, hermano, cuando estudiaba este texto, yo me preguntaba, pero Señor, todos mueren, todos serán vivificados. ¿Cómo? Y empecé a hacer lo que me enseñaron en el seminario. ¿Cómo se usa esa palabra? Todos en el libro. Pero fíjense que la respuesta es más simple de lo que uno piensa. ¿Quién fue el hombre que trajo la muerte a la raza humana? Adán. Dios mandó a Eva. ¿Y qué hizo Eva? Dios mandó al hombre y a la mujer, en realidad no a Eva. No comerán de ese árbol, pero ¿qué hicieron? Desobedeció Eva. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció también. Y por lo tanto, hermano, todos nacimos en pecado porque nacimos en los lomos de Adán. Fíjense que en la Biblia se habla cuando estamos en los lomos. Es cuando no hemos nacido, estamos de cierta manera en la semilla de nuestros padres. Y todos nacimos de la simiente de Adán. Por lo tanto, todos nacimos en un estado de pecado. Como dice el libro de Romanos, capítulo 5. Un acto, un hombre afectó a todos los hombres. Y ese es el punto que el apóstol Pablo está planteando aquí. El pecado de Adán afectó a todos los hombres y todos nacimos en pecado. Por lo tanto, el acto de un hombre revive a todos los hombres. ¿Sí o no? ¿La lógica es correcta? Sí. Si con el acto de un hombre, que fue el pecado de Adán, todos los hombres estamos muertos, entonces con el acto de un hombre, que fue Jesús, todos los hombres somos salvos. ¿Cuántos murieron en Adán? Todos. ¿Cuántos vivirán en Cristo? Todos. Esa es la lógica, ¿no? Pero eso, como ya les dije, hermanos, se los adelanté, es universalismo. Es pensar que Cristo murió por todos. No importa si te arrepientes o no, no importa si tienes fe o no. Pero también sabemos lo que el Señor Jesús dijo, y gracias a Dios lo dijo en Mateo 7:13, cuando dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ahí está la clave, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos se van a la perdición, pocos se van con Cristo. Hermano, la puerta ancha representa un camino ancho, un camino fácil, porque no les gusta la vida estricta en santidad, porque no les gusta la palabra de Dios. Como dice, no soportan la sana doctrina. Pero por ese camino ancho te vas a la perdición. Por lo tanto, hermano, no todos son los que serán vivificados. No son todos. Sabemos que son pocos. Y la clave está en el eslabón de unión con aquel hombre, ya sea Cristo o ya sea Adán. ¿Cuál es el eslabón de unión con Adán? Su obra, su pecado, lo que hizo. Y Pablo, hermano, no está hablando de universalismo, sino que está hablando de identificación. En Adán nacimos a través del nacimiento natural. Y en Adán todos morimos, tenemos una muerte segura. Pero en Cristo nacemos a través de un nacimiento espiritual. Y eso nos lleva a una resurrección segura. La clave está en entender este texto en la palabra tan pequeña que es en. En Adán y en Cristo. Aquellos que están en Adán, somos todos porque todos nacimos desde la simiente de Adán. Pero aquellos que están en Cristo son nacidos a través de la regeneración espiritual. Romanos 5:19 refuerza este concepto porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo importante, hermano, es la unión con la persona, ya sea Adán o Cristo. Todos los que están en Adán tienen el factor común que es el pecado. Todos los que están en Cristo tienen el factor común que es la fe. Y como dice 1 Corintios 15:22,
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El énfasis está en el cuerpo, hermano. El énfasis, perdón, está en el factor común, en el eslabón que nos une a esa persona. Si estás en Cristo, entonces vas a resucitar. Tú naciste en Adán, porque naciste de la simiente pecaminosa. Pero fíjense, hermano, que el énfasis del apóstol Pablo para hablar con respecto a la resurrección no es en el espíritu, es en el cuerpo. Está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ir a la tumba y nuestros cuerpos van a esperar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y ahora, si usted, hermano mío, no está en Cristo, aún no está en Adán, aún está en Adán. Y eso quiere decir que aún está muerto. Debe estar en Cristo para ser vivificado después de su muerte. Y la única manera de estar en Cristo es a través de la fe y del arrepentimiento. Entonces la iglesia, hermano, en sí no teme la muerte como una derrota final. El creyente que entiende esta verdad, hermano, no teme morir. ¿Vamos a morir? Sí, en nuestros cuerpos vamos a morir, pero no quedaremos en la muerte eternamente. La resurrección ya comenzó porque Cristo es la primicia. Cristo es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Ahora, como segundo punto, vamos a ver la cosecha de los redimidos. Porque Dios tiene un orden y no olvida a los suyos. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y fíjense que habla de un orden. Pablo introduce el concepto de orden divino y la frase, los que son de Cristo, aclara todo lo que veíamos en el versículo anterior. O sea, no van a ser resucitados todos, sino que todos los que son de Cristo. No sabemos el día, pero sí sabemos el plan de Dios. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El capítulo 25:13 de Mateo dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el momento, pero sí sabemos el plan. El hecho está claro. Cristo resucitó. Los que durmieron en Él serán resucitados por la unión con Cristo y su obra a través de la fe. Y el tiempo, lo dice claramente el verso 23, dice en su venida. Y la palabra griega para venida, hermano, es parousia, que tiene el significado de presencia. Cuando llegue el Señor, cuando se presente, se va a llevar a cabo la resurrección. Y fíjense, hermano, que viene una resurrección especial para el justo. Los rectos, los justos, los que son de Cristo. Hay varios textos en la Escritura que hablan acerca de la resurrección. Desde ya les digo, hermano, que hay 4 resurrecciones en la Escritura. Pero hay solamente dos grupos de resurrecciones. Una que son los justos y otra que son los impíos. Pero varios textos hablan de la resurrección. Por ejemplo, Lucas 14, 13 al 14 habla de la resurrección de los justos. Juan 5, 28 al 29 habla de la resurrección de vida. Filipenses 3, 8 al 11 habla y el poder de la resurrección o la resurrección de entre los muertos. Hebreos 11, 35 habla de mejor resurrección. Y Apocalipsis 26 habla de la primera resurrección. La Escritura, de manera general, hermano, habla acerca de la resurrección de los justos, la resurrección de vida, la resurrección entre los muertos, una mejor resurrección y la primera resurrección. Pero note lo siguiente, hermano, solo hay 2 resurrecciones, como les dije anteriormente. La primera, que es la de los justos, la de los redimidos, y la segunda, que es la de los condenados. ¿Todos vamos a resucitar? Sí, pero no todos vamos a ser vivificados. La primera resurrección y sus 4 etapas, hermano, la podemos ver, ya que la resurrección de los justos ocurre por grupos, dice la Escritura, no en un solo instante histórico, como dice aquí el apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay grupos que van a ser resucitados. El primer resucitado en la historia, la primicia, fue nuestro Señor Jesús. El segundo grupo resucitado es la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero, y eso va a suceder en el rapto cuando Jesús venga en su venida
Al principio de la tribulación de los 7 años, 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia va a ser la segunda resurrección. Luego van a ser los santos de la tribulación, pasados esos 7 años, cuando van a haber muertos, cuando va a haber tribulación, cuando va a haber persecución, y los cristianos que queden, hermano, van a morir. Esos santos van a resucitar para reinar con Cristo después de los 7 años de la gran tribulación. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron. Hermano, ahí está la gloria de aquellos que van a quedar en el tiempo de la gran tribulación. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en cuarto lugar, van a ser resucitados los santos del Antiguo Testamento antes de que Cristo estuviese aquí. Y eso ocurre, hermano, al final de la resurrección, simultáneamente con la resurrección de los santos de la tribulación. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 26:19 también dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará su fruto, sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Hermano, cada persona que ha muerto en Cristo, que sus restos están en el polvo de la tierra, van a ser resucitados. ¿No es eso maravilloso, hermano? Y todo esto, ya que el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, la garantía. Luego, los que son de Cristo. Ya vimos que son la iglesia en primer lugar en el día del rapto. Luego, los que murieron en la gran tribulación, juntos con los que murieron en el Antiguo Testamento. Pero hay una segunda resurrección, la resurrección de los impíos. Y esa resurrección ocurre tras los 1000 años de reinado de nuestro Señor en la tierra, cuando Dios congrega a todos los rebeldes de todos los tiempos y los echa al infierno. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos míos, Dios no pierde a ninguno de los suyos, por muy polvo que sea, por muy quemado que haya sido, por muy mutilado, olvidado, Dios no pierde a ninguno. Ni el tiempo, ni la muerte, ni la persecución pueden borrar a los redimidos del plan de Dios. Algún día volveré a ver a mi hermano David. Algún día volveré a ver a mi hermano Carlos Hugo. Algún día volveré a ver al hermano Jorge Corquera. Algún día volveremos a ver a aquellos que hoy día están durmiendo en el Señor. Esto, hermano, también debe hacernos reflexionar en que los restos mortales no son de despreciar. No son de despreciar. Recuerde que el arcángel luchó por el cuerpo de Moisés. Moisés también resucitará. Pero hay un fin. Y ese fin glorioso, hermano, también lo vemos en la Escritura.
Ese fin glorioso vemos en el verso 24 al 28, cuando Cristo reina, cuando la muerte es destruida, cuando Dios es todo en todos. Dice verso 24, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel quien sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermano, el apóstol Pablo anticipa aquí, después de habernos mostrado toda la escena que vimos, después de que Dios creó una creación perfecta, Adán y Eva pecaron. Y luego todos pecamos en Adán y Eva. Cuando viene Cristo a cumplir su plan, se hace hombre, vive una vida perfecta. Y todos aquellos que hayamos creído en Cristo Jesús, nacimos de la simiente espiritual, fuimos regenerados por el Espíritu Santo y vamos a ser resucitados en el día del rapto. Posteriormente, aquellos que mueren en la gran tribulación, junto con los santos del Antiguo Testamento. Para que al final, hermano, al final de todo, después de ese gobierno de 1000 años, el Señor resucite a todos los impíos para la condenación y para erradicar la rebeldía de la creación de Dios. Dice luego el fin. Luego el fin. Hermano, aquí estamos pasando el estado eterno como se estudia en teología. ¿Cómo vamos a terminar después de que todo esto haya sucedido? Luego el fin. Pero hermano, no es el fin como el fin de un libro. ¡Ay, terminé este libro! No es el fin como el fin de una película. Terminó esta película. El fin es cuando se produce la consumación de los hechos. No la aniquilación de la raza, no la aniquilación del hombre. Se consuma la obra redentora de Dios. Se consuma el reino de Dios. Cuando todo sea restaurado, cuando esa creación perfecta, ya en Génesis 1:1, hermano, sea restaurada. Dios creó un paraíso precioso, pero el paraíso fue destruido por el pecado. Todo va a volver a ser como al comienzo. Y comenzó en Dios y va a terminar en Dios. Telos, que es la palabra que significa fin, que es traducida fin, que significa cumplimiento total. Cristo no destruye el mundo para terminar la historia, sino que Él restaura la creación. Cristo reina hasta someter a todos sus enemigos, dice la Escritura en el verso 25, porque preciso es que Él reine. Todos sus enemigos van a ser sometidos bajo sus pies. Cristo toma el reino. Él somete a todas las naciones, en todo rincón, somete a todos los rebeldes de todas las naciones, de todas las épocas. Aplasta la rebelión contra Dios. De eso habla, hermano, el milenio. El milenio va a ser un tiempo en donde el Señor Jesús va a reinar. Y dice que con vara de hierro va a reinar. Con dureza va a someter a todo aquel rebelde que no se arrodilla ante su nombre, ante su presencia. Apocalipsis capítulo 5 al capítulo 20 describen ese reinado activo, describen ese milenio. Cristo recupera lo que le pertenece a Él, toma el título de propiedad, Apocalipsis capítulo 5. Somete toda la autoridad que es rebelde, aplasta a todo rebelde. Gobierna con justicia, pero le toma tiempo. Le toma 1000 años. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquel que diga que Dios es amor, hermano, ese día no va a decir eso. Nosotros vemos en las noticias cómo las autoridades y los gobiernos ejercen fuerza sobre las naciones y sobre sus propias naciones. Y nosotros decimos que injusto es. Bueno, el Señor Jesús en ese tiempo va a regir con vara de hierro. Va a pisar el lagar del vino del furor. Va a moler la uva.
va a moler toda la rebelión, en todo rincón, en todo el mundo. Se va a desatar la ira del Dios Todopoderoso. Y todo partió con la resurrección de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, no fue efectivo hasta que Cristo Jesús venció. Todo partió por su resurrección. ¿Te das cuenta cuán peligroso es decir que no hay resurrección de muertos? ¿Te das cuenta cuán peligroso es decir que Cristo no resucitó? Porque después de que Cristo resucitó, su iglesia se sometió a su reinado. Hoy día, esta iglesia está bajo el reino de Cristo. Hoy día mi vida, hermano, está bajo el reino de Cristo. Si Dios me dice levántate, te levantas. Si Dios me dice humíllate, te humillas. Si Dios me dice para, paras. Si Dios me dice muere, muero. La iglesia vive bajo el dominio del Señor. Nosotros ya vivimos el milenio, hermano, de manera espiritual. Nosotros no necesitamos arrodillarnos el día del milenio porque ya vamos a estar arrodillados en su presencia. Fíjate, hermano, cuán delicado es vivir una vida en rebeldía a Dios. No, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a una iglesia. Sí, pero tu vida es una vida que está constantemente humillada ante la presencia de Dios, haciendo lo que Él quiere. Dios es soberano. Sí, no, Él reina en la iglesia. La pregunta es si reina en tu vida. La iglesia se postró, vive sometida a su reinado. Pero después va a ser la resurrección de todos los rebeldes, de todas las edades. Como dice el libro de Apocalipsis, toda rodilla se va a doblar. Pero ese reconocimiento va a ser solo para ser condenado. Y luego, quien se va a doblar ante la presencia de nuestro Señor es la muerte. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, hermanos, va a aplastar a todo enemigo. El último enemigo, como les dije, es la muerte. Dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En la cruz, Cristo venció de manera legítima. No fue con pillería. No fue con un comodín, un joker. Fue de manera legítima. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dejó que la muerte lo picara. Dejó que la muerte lo matara. Dejó que la muerte llegara a su vida y se apoderara de él, y en ese mismo terreno vencer a la muerte. Él participó de carne, Él participó de sangre, porque dio hasta su última gota de sangre. Ese cuerpo fue molido en la cruz. Porque el imperio lo tenía la muerte, y Él venció de manera legítima la muerte. Y de paso, hermano, venció el diablo. En la consumación, hermano, la muerte será eliminada ontológicamente. Y cuando hablo de ontológicamente, quiere decir desde el ser, desde la existencia, desde la naturaleza misma de la muerte va a ser eliminada. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades, lanzadas al lago de fuego, destruidas por Jesús. Hermano, no habrá más muerte, como dice Apocalipsis 21. No habrá más lágrimas. Hoy día lloramos, hoy día lloro, hoy día tengo tristeza, hoy día tengo pena. Pero ese día ya no va a haber más pena. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cristo va a gobernar ese reino milenial. Pero luego de este reino milenial, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús? Después de haber sometido bajo sus pies a todo, después de haber vencido a la muerte, después de haber vencido a todo enemigo, después de haber aplastado a todo rebelde, después de haber juzgado a todo impío que merece ser juzgado, después de que no haya rebeldía alguna en ningún lugar, ningún rincón, todos hayan sido juzgados, después de que Él realmente gobierne, ¿qué va a hacer? Muchos dirán por ahí: bueno, seguirá gobernando. Por algo lo hizo, porque Él quiere reinar. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Hermano, Jesús venció a todo, solo para en un acto de humildad entregarle a Dios el reino. Solo para entregarle a Dios el reino. Y aquí vemos, hermano, el Hijo y el Padre en armonía íntima, eterna. Porque la Biblia dice que el Hijo se sujeta al Padre. El Hijo se sujeta al Padre, hermano, después de haber vencido todo el Señor Jesús. Uno pensaría, bueno, ahora puede gobernar, puede reinar, ahora está limpia la pista, ahora puede hacer lo que Él quiera, puede seguir. No, ahora el Hijo va en un acto de humildad y le dice al Padre: ahí está tu reino, Padre. Lo recuperé para ti, para honrarte, como un hijo obediente, no como un ser inferior. Recordemos que Mateo 28:18 habla de que Él tiene toda potestad en el cielo, pero también en la tierra. Juan 5:27 también dice que le dio toda autoridad como Hijo del Hombre. Él va a reinar eternamente. Apocalipsis 11:15 lo dice también. Pero ahora va a reinar con su Padre, con la obra cumplida, para que Dios sea todo en todos. Verso 28. Jesús venció todo, aniquiló todo, humilló a todo aquel rebelde para entregarle a Dios un reino santo. Pero luego, dice el verso 28, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo, hermano, hizo la obra de su Padre. Habiendo sido escogido antes de la fundación del mundo, vino en su tiempo, en el tiempo del Padre, se humilló en la condición de hombre para ser obediente al Padre y no hacer nada que el Padre no le dijera que hiciese. Y para llegar a ser muerto en una cruz como Cordero perfecto, habiendo vivido una vida perfecta, derrotando al enemigo más poderoso de todos los tiempos, que es la muerte, aquel que lo eliminará de los últimos tiempos, ya que es útil hoy día para el propósito del Padre. Luego de haber resucitado
El Señor Jesús gobierna con su iglesia, sentado en el trono, esperando la instrucción del Padre para venir nuevamente a la tierra y resucitar a los santos, su iglesia, a los mártires de la gran tribulación, para luego reinar con los suyos 1000 años, con vara de hierro, para someter a todo rebelde, toda nación que no se haya sometido a su autoridad, para que al final resucite a los rebeldes de todos los tiempos y todas las edades, para ser condenados eternamente y con ellos a muerte, y así erradicar toda rebelión en su reino, con el único propósito de entregar su reino al Padre Dios en un acto de humildad. Y todo comenzó en Dios, allá en Génesis, y todo va a terminar en Dios. Hermanos míos, entender estas verdades provoca inevitablemente que cambiemos nuestro enfoque y nuestras prioridades. La vida y la muerte del Señor Jesucristo no fue por mí, no fue por ti, solamente. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, el Señor me amó tanto que vino y entregó su vida para salvarme? Pero entendiendo estas verdades, hermanos, entendemos que Jesús lo que está haciendo es recuperando el reino de Dios. ¿Tú eres el centro? El humanismo te dice eso. Tú eres lo más importante. Tú eres el centro del universo. Dios gira a tu alrededor. ¿Eres tú lo importante? Hermanos, Jesús no murió solo por ti y por mí. Tiene un propósito eterno y centrado en el reino de Dios. Jesús no vino a mejorar nuestras vidas. No vino a hacernos vivir feliz. No vino a darnos riquezas. No vino a darnos un buen pasar. No vino a hacernos disfrutar, estar con los hermanos en la iglesia. Él vino a instaurar el reino de Dios. Entender estas verdades, hermanos, va a cambiar tu enfoque egoísta, centrado en tus problemas, centrado en las ofensas que te hacen, centrado en tu vida triste, centrado en que no tienes placer, centrado en que no son cubiertos tus deseos, para centrarse en el reino de Dios. ¿Qué importa? Yo le decía a mi hermano allá afuera, hermano, nosotros estamos pensando en cambiar el auto, cuando Jesús está pensando en recuperar el reino de Dios y al final entregarle a Dios. ¿Sabe lo que le va a entregar a Dios al final del tiempo? ¿Sabe lo que le va a entregar el Señor Jesús a Dios cuando le entregue todo el reino? Le va a entregar personas redimidas, santas, obedientes. Ese es el reino. ¿O usted cree que Dios necesita un reino para ser rey? ¿O usted cree que Dios necesita un reino para ser poderoso? No, somos nosotros que vamos a ser pasados por fuego. Vamos a ser probados. Y algunos, hermanos, quedarán en el camino. Cambia tu enfoque egoísta, centrado en tu vida, para centrarte en el reino de Dios. Entender estas verdades cambiará el valor que le das a las cosas de este mundo. Hermanos, muchos están en las iglesias, viven vida de iglesia, pero sus vidas están centradas en las cosas de este mundo. Están en la iglesia pensando en los negocios de mañana, están en la iglesia pensando en el trabajo, están en la iglesia rogándole a Dios, bendíceme, Señor. Mira lo que estoy haciendo, Señor, sana a mi hijo. Mira lo que estoy haciendo, Señor, sáname a mí. Mira lo que estoy haciendo, Señor, prospérame. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Muchos están en las iglesias queriendo vivir felices, queriendo vivir en disfrute, queriendo vivir sin sufrimiento, y olvidan las palabras del Señor Jesús en Juan 16:33, diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero fíjese lo que dice luego, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, quien esté en Cristo nunca va a tener
una vida placentera. Sí va a tener paz, la paz de Dios, pero no va a tener una vida feliz. Porque vamos a vivir de aflicción en aflicción. Pero confiad. Yo te voy a librar de la aflicción. No. Confiad. Yo he vencido. Y si yo he vencido, soy la primicia de que tú puedes vencer. Es por esto, hermano, sucede por no entender estas verdades. Y por no entender estas verdades que nos presenta aquí el apóstol, es que en los postreros tiempos serán peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. Este tiempo es peligroso, hermano, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjese bien, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, o sea, estarán aquí, en medio nuestro, cantando, orando, leyendo la Biblia, quizás hasta enseñando. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo la van a negar? Con sus vidas. Sus vidas van a dar testimonio de que no hay piedad en ellos, sus acciones, sus obras, sus frutos. Porque de estos son los que se meten en las casas, fíjense las características, y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Andar con estos hombres, hermanos, es para vivir de pecado en pecado. Usted lo escucha y de su boca sale inmundicia. Usted lo escucha y de su corazón sale solo materialismo. Usted ve sus vidas y lo único que ve es pasiones, es disfrute, pero no es aflicción. No es lamento, no es dolor, no es piedad, no es sufrir porque el reino de Dios sea instaurado. Es solamente disfrutar la vida y entrar en las casas de las mujeres, cargarlas de pecado. Están siempre, dice el verso 7, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hermanos míos, entender estas verdades lo que va a provocar en tu vida es que tú cambies absolutamente tu cosmovisión de la fe, de la vida. Y espero realmente que de ahora en adelante ya no pienses en corto plazo. Y esta vida, hermanos, pasajera. Hoy día tenemos 40, 50, 30, 20. Pero en un abrir y cerrar de ojos, como una neblina, vamos a estar en nuestro último aliento de vida. Vamos a estar en nuestro lecho de muerte. Vamos a estar prestos para ir a la presencia del Señor. Para que nuestro cuerpo vaya al polvo. Para esperar la resurrección que está asegurada por nuestro Señor Jesús. O para esperar la resurrección para condenación. Pero todos vamos a resucitar. Unos para vida y otros para condenación.